Ha llegado el día en el que hable acerca de cómo programar correctamente un entrenamiento de fuerza. Y esto viene básicamente porque en otros episodios he hablado de técnicas de entrenamiento, he hablado de cuál sería una buena rutina para, por ejemplo, ganar músculo, para ganar fuerza. Incluso hemos hablado de cómo hacer para, por ejemplo, si tenemos el objetivo de perder grasa o tener una recomposición corporal, qué parámetros deberíamos de tocar en la rutina de entrenamiento para hacerlo correctamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un aspecto súper importante, porque de nada sirve tener una buena rutina si luego, por ejemplo, no progresamos en ella. Y esto ocurre un montón de veces con personas que, oye, sí, plantean un buen programa, pero luego resulta que si les hablas de la programación, si les hablas de la progresión que llevan, bueno, pues la respuesta es no, yo entreno siempre al fallo, voy siempre al límite, al máximo, no dejo ninguna repetición en recámara y ya está. Y cada semana intento subir un poco el peso, hacer alguna repetición más o ni siquiera. Simplemente me centro en llegar al fallo y ya está. Y llevo moviendo el mismo peso tropecientos años. Os sonará porque es algo bastante habitual y, como digo, normalmente personas que se orientan únicamente en la hipertrofia, en la ganancia de músculo, bueno, pues quizás no le prestan tanta atención al hecho de programar bien un entrenamiento. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre, os recuerdo, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita. Te dejo el link en las notas del episodio. Y para empezar, ¿qué es esto de la programación? Porque muchas veces no sabemos muy bien tampoco ni a qué nos estamos refiriendo con la programación. No estamos hablando de fuerza. Esto quiero dejarlo claro porque el entrenamiento de fuerza, como tal, el powerlifting, sí que es cierto que esta parte la tiene mucho más estudiada, tiene una metodología mucho mejor aplicada, y cuando hablamos de ganancia de músculo únicamente, pues es verdad que interfieren otros muchos factores en ello. Es decir, yo por ejemplo puedo ganar un montón de fuerza a través de las adaptaciones del sistema neural, pero para ganar músculo no solamente me sirve con ganar fuerza. De hecho, hay muchas personas que son muy fuertes en sentadilla, en peso muerto, en press de banca, pero que si no te lo dicen, da la sensación de que ni entrenan, porque no tienen una masa muscular muy desarrollada. Y es por eso por lo que he comentado en varios mails de la newsletter la relación que existe entre un entrenamiento de fuerza, para ganar fuerza como tal únicamente, y un entrenamiento de hipertrofia. Las diferencias que hay, sobre todo cómo deberíamos de orientar tanto uno como el otro, y la relación que tienen también en cuanto a si yo gano mucha fuerza, puedo ganar mucho músculo, y si yo gano mucho músculo, puedo ganar fuerza. Bueno, pues sabemos que ambas están relacionadas y una persona que, por ejemplo, ya sea muy fuerte, pues va a tener más predisposición a ganar músculo si hace un entrenamiento orientado a ello. Y al revés también, una persona que tenga mucho músculo, pues va a tener, en teoría, más predisposición a ganar fuerza siempre que haga un entrenamiento orientado a ello. Y es ahí donde radica principalmente la diferencia. Son entrenamientos totalmente diferentes en cuanto a su programación. Y por lo tanto, aunque en el powerlifting, en esta disciplina, tienen mucho más marcada, mucho más estudiada esta programación, como debe de ser, cada semana el porcentaje de carga que deben utilizar, todo esto, en hipertrofia, por así decirlo, en las personas que se dedican únicamente al culturismo, también deberían de saber un poco programar el entrenamiento. Para mí, la mejor programación es la ondulante. He hablado ya hace un montón de tiempo de este tipo de esquemas que básicamente se centran en utilizar la intensidad de manera ondulada a lo largo de las semanas. Es decir, yo no voy a ir siempre al límite, no voy a ir siempre al fallo, sino que me voy a guardar ciertas repeticiones en recámara y siempre voy a estar jugando con un margen de entre 1 a 3 repeticiones antes de llegar al fallo. Y esto es bueno porque sabemos que la hipertrofia básicamente es la misma, que no vamos a generar tanta fatiga, por lo tanto nos vamos a recuperar antes de los entrenamientos, y va a llegar un punto en el cual generemos un pico máximo de rendimiento antes de hacer una descarga de entrenamiento. Esto a muchos os puede sonar a chino, yo lo entiendo porque tampoco es que nos vayamos a centrar al 100% en estos aspectos si únicamente lo que queremos es decir, mira, pues yo me apunto al gimnasio para ir 3 o 4 veces a la semana para mejorar un poco mi composición corporal y ya está, no me quiero aquí liar la manta a la cabeza, ni llevarme un Excel, ni tener una programación como si me dedicara profesionalmente a ello. Yo lo entiendo porque la mayoría de personas, obviamente, no son atletas profesionales y por lo tanto no van a hacer algo súper específico, súper diseñado para hacer esto. Pero deberíamos de conocer unas bases mínimas y, como digo, si tenemos un buen plan ya, porque nos le ha hecho un entrenador personal o porque nosotros a lo largo de los años hemos adquirido los conocimientos suficientes para poder hacerlo, pues deberíamos de conocer también estas bases mínimas para ir progresando con el paso del tiempo y sobre todo para no generar molestias, lesiones, etc. Total, como digo,
para mí la programación ondulante suele ser la mejor alternativa porque vamos jugando con ese RIR entre 1 y 3 repeticiones antes de llegar al fallo, y esto significa, por un lado, que vamos a conseguir las mismas ganancias de músculo, que vamos a poder ir aplicando más intensidad según van pasando las semanas del bloque actual en el que nos encontramos, y por último llegará una semana final en la cual podamos conseguir un pico de forma en el cual superemos nuestras marcas, superemos nuestros récords y hagamos posteriormente una semana de descarga. La semana de descarga dedicaré otro episodio a hablar precisamente de este tema porque personalmente, dependiendo del objetivo que tengamos o de cómo entrenemos, pues suelo plantearla de una forma u otra, es decir, yo puedo hacer o bien una semana de descarga o bien una semana directamente de adaptación al nuevo bloque, bajando bastante las cargas, bajando también bastante el volumen, pero bueno, esto es otro tema, como digo, lo trataré en otro episodio porque hoy me quiero centrar únicamente en cómo programar bien un entrenamiento. A partir de ahí, a partir de que sabemos que tenemos que dejar ese margen antes de llegar al fallo, que tenemos que jugar con todo esto, no ir siempre al límite, etcétera, estaría el tema de la progresión. Para mí, una de las mejores alternativas es la doble progresión, que significa básicamente que yo puedo ir en cada entrenamiento aumentando repeticiones o aumentando el peso o aumentando el volumen. Y de esta manera voy a ir jugando semana a semana de tal forma que nunca llegue a un punto en el cual me estanque. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo, bueno, pues sé que tengo que hacerme fuerte y por eso cada semana voy a ir metiendo 2 kilos más a la barra? Bueno, pues que al principio voy a ser capaz de hacerlo perfectamente porque quizás estoy empezando en el bloque y por lo tanto me estoy adaptando a esos ejercicios, a esos movimientos, y meter un poco más de peso cada semana me resulta sencillo. Sencillo hasta cierto punto, porque la primera semana bien, la segunda más o menos bien, la tercera quizás un poco peor, la cuarta ya me cueste bastante, la quinta y la sexta casi no sea capaz de meter más peso y llega un punto en que me estanque. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aplicamos la doble progresión? Es decir, yo meto un poco de peso, pero la semana siguiente con ese peso intento hacer alguna repetición más, la semana siguiente intento hacer alguna repetición más, la siguiente meto un poco más de peso y en lugar de sacar más repeticiones bajo un poco el rango de repeticiones, pero me hago un poco más fuerte. De cara a las siguientes semanas también puedo meter alguna serie más, un poco más de volumen. Total, siempre tengo alguna variable con la que puedo ir jugando, con la que puedo ir metiendo un poco más de trabajo, que es básicamente un factor primordial de cara a la hipertrofia, de cara a la ganancia de músculo, y de esta manera es muy complicado que me estanque. En resumen, ¿cómo podemos hacerlo de manera sencilla para no complicarnos la vida, ni con Excel, ni con cálculos raros, ni con programaciones muy detalladas, como pueden ser, por ejemplo, las que están destinadas a un atleta de powerlifting? Bueno, pues como digo, en este caso vamos a jugar principalmente con dos variables. Por un lado, lo cerca o lejos que nos quedamos del fallo muscular. Siempre vamos a estar más o menos en un RIR entre 1 y 3. El más bajo para, por ejemplo, ejercicios analíticos, para el bíceps, para los hombros, que sabemos que tampoco demandan mucha fatiga. El más alto para ejercicios un poco más básicos. Y luego, por otra parte, vamos a utilizar la doble progresión, que se basa en jugar con las repeticiones, en jugar con el peso y jugar con el volumen, para semana a semana ir añadiendo un poco más de trabajo, para que, por ejemplo, vayamos acumulando volumen efectivo y que de esta manera llegue un punto en el cual, si por ejemplo hacemos bloques de entrenamiento de 12 semanas, pues tengamos un pico de rendimiento en las últimas semanas, hagamos una descarga o una readaptación al nuevo bloque y sigamos progresando. Sé que son conceptos un poco complicados de entender al principio y además explicados en un episodio de 10 minutos, pues más complicado todavía, pero como digo, todas estas cosas las amplío en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto vía email muchas más cosas acerca de estos temas. Así que bueno, te puedes apuntar por ahí, aprenderás mucho más acerca de cómo programar bien un entrenamiento orientado a esos objetivos, tanto la fuerza como la hipertrofia, y en siguientes episodios, siguientes semanas, bueno, pues iré ampliando algunos de estos conceptos para dejarlo todo mucho más claro. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, valoro, como siempre, las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Que pases buen día. Chao.